Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, un nuevo podcast aquí en Podium Podcast, en donde cada pocas semanas colocamos un nuevo bloque en esta pirámide. Ya son más de 70, nos quedan muchos para completar esos 2 millones que tiene la Gran Pirámide, por ejemplo, pero en cualquier caso, cada nuevo episodio supone un acercamiento a los misterios, la historia y la fascinación que nos une a todos como ese denominador común por el antiguo Egipto. Recordad que podéis escuchar todos los episodios emitidos hasta ahora de Dentro de la Pirámide, bien en la plataforma, en la aplicación de Podium Podcast, la mejor referencia para poder hacerlo, pero también hay innumerables plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Amazon, iVoox, etcétera, 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 en donde vais a encontrar también todos los programas. También recordad, contamos con un canal de YouTube Dentro de la Pirámide, un canal homónimo en donde semana a semana completamos con vídeos, con imágenes, muchos de los temas que tratamos aquí en estos podcasts, ¿no? Todos los domingos por la tarde a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un vídeo en directo, con chat en directo, en donde hablamos de esos misterios que tanto nos apasionan del antiguo Egipto. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa Dentro de la Pirámide a una mujer que a mí siempre me ha fascinado desde que era niño, Agatha Christie. Una mujer que, además de ser la reina de la novela del crimen, de las novelas de misterio, era una avezada arqueóloga, podemos decirlo así. Estaba casada con un arqueólogo de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, Max Mallowan, egiptólogo también, y todo ello es lo que hizo que Agatha Christie no solamente desarrollara una labor desde el punto de vista de la arqueología muy profusa, sino también que desarrollara en muchos de sus libros su pasión por el antiguo Egipto. Algo que ha marcado, ¿no?, en grandes novelas, por ejemplo, Muerte en el Nilo, protagonizada por Hercule Poirot, en donde se pueden ver, ¿no?, muchos de los grandes monumentos de época faraónica que todavía hoy se pueden seguir visitando, con una historia que ha sido llevada al cine, al teatro, y que atrapa a todo aquel que se atreve, ¿no?, a entrar a descubrir esos entresijos que hay entre las páginas de las novelas de Agatha Christie. Una mujer, como digo, que fascinó a varias generaciones de lectores, que lo sigue haciendo, y que, si os parece, nos vamos a acercar con sigilo a su habitación del Hotel Old Cataract en Asuán, al sur de Egipto, en donde ahora mismo Agatha Christie está trabajando. Cualquier viajero que en la actualidad se acerca a conocer los secretos de Egipto lo hace de una forma prácticamente normalizada y estandarizada, ¿no? Ya sea de mayor precio o de menor precio, todos los viajes, todos los paquetes turísticos suelen incluir el crucero. Precisamente cuando alguien sube a uno de esos cruceros, a una de esas motonaves, lo primero que le viene a la cabeza es el recuerdo de películas como Muerte en el Nilo, en donde la trama se desarrolla precisamente en uno de esos barcos con camarotes, en donde diferentes protagonistas desarrollan una historia de asesinatos, de amores, que van marcando un poco el periplo de esa historia, que tiene como trasfondo el antiguo Egipto, el mundo de los faraones, o mejor dicho, el recuerdo que hay de él en la actualidad. Agatha Christie
estuvo fascinada por el Egipto antiguo desde pequeña, desde muy joven, cuando con poco menos de 20 años llegó a Egipto por primera vez, luego lo visitaría en numerosas ocasiones, y de ahí el recuerdo, ¿no?, que ha quedado de ella en esta suite, en esta habitación del Old Cataract, en donde la habitación ya ha sido reformada y no tiene el aspecto que tenía originalmente, pero la silla, la mesa que utilizaba Agatha Christie para escribir sus cartas, sus novelas, todavía se puede ver en la recepción del hotel. Y es una de esas metas que muchos seguidores y entusiastas de la obra de Agatha Christie tienen a bien disfrutar, ¿no?, cuando se acercan a Asuán, esta ciudad tan maravillosa, llena de monumentos como la isla de Philae, la cantera o ese punto de contacto con el templo de Abu Simbel. Y van hasta este Old Cataract para acercarse a ese legado tangible de Agatha Christie. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. ¿Cómo llega Agatha Christie al mundo de la arqueología, al mundo del Antiguo Egipto? Pues lo hace casi de rebote a través de un viaje que realizó a Irak. Ella, con apenas 17 años, 18, había ido por primera vez a Egipto. Y luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero su apego al mundo del descubrimiento, de los grandes descubrimientos de la arqueología, y la pasión, ¿no?, que suscitaba el estar removiendo tierra para sacar exvotos, figuras, cerámica, estatuas de culturas milenarias, es algo que nace precisamente en Irak, muy cerquita de Bagdad. Vamos a escuchar a Juan José Montijano Ruiz. Él es autor de un libro extraordinario que queremos recomendar desde aquí, Los crímenes de Agatha Christie, misterios y asesinatos que inspiraron su obra. Está publicado por Diabolo Ediciones y cuenta el trasfondo vital que hay detrás de muchas de las novelas de Agatha Christie. En concreto, hace especial hincapié a muchos de esos detalles curiosos identificados, vinculados con el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar a Juan José Montijano, que nos cuenta cómo llegó Agatha Christie al mundo de la arqueología. Durante una visita a Bagdad en 1930, la ya reputada autora conoció a Leonard y Catherine Bully, que llevaban varias campañas de excavaciones en la ciudad sumeria de Ur. El matrimonio en realidad la invitó a hospedarse con ellos y descubrir además el sitio. Sin embargo, lo que realmente descubrió fue el amor en la figura del arqueólogo Max Mallowan, que además la acompañaría en su viaje de regreso a Inglaterra. Tanto además cuajaron que llegaron a contraer matrimonio a finales de aquel año. La pasión compartida de ambos por investigar la evidencia física de civilizaciones remotas le empujaría además a emprender una serie de prospecciones en diversos lugares de Siria e Irak. Desde el primer momento, Christie además se olvidó de su fama y se involucró enormemente en los trabajos de Mallowan. ¿Cómo? Pues como una suerte de ayudante, durmiendo en improvisadas tiendas, limpiando y restaurando las piezas halladas, registrándolas mediante fotografías, inventarios, cosa que también además le dio tiempo para escribir. También además Agatha contribuyó económicamente a fundar la denominada Escuela Británica de Arqueología, hoy conocida como Instituto Británico para el Estudio de Irak. Max Mallowan fue uno de esos arqueólogos, no voy a decir de segunda fila, al contrario, fue un extraordinario arqueólogo. Lo que sí que es cierto es que siempre estuvo a la sombra de grandes personajes, ¿no?, como Leonard Guley, el descubridor de la ciudad de Ur en Mesopotamia, ¿no?, el actual Irak. Él fue el adalid de grandes hallazgos también en Egipto. Él trabajó en Amarna, él trabajó en otros lugares de Oriente Próximo. No fue especialista de una forma concreta en un tema fijo, ¿no?, del mundo de la historia antigua, de la arqueología del mundo antiguo. Él era un arqueólogo de campo, quizás siempre se le ha conocido más por su trabajo
con Leonard Cooley por la importancia de la ciudad de Ur, como acabo de decir, ¿no? Con ese referente bíblico que tenía, y sobre todo la necrópolis que marcaba de una forma tan singular el hallado, con todo lo que devino y todo lo que encontraron ahí. Max Mallowan era más joven que Agatha Christie. Él había nacido en 1904 y Agatha Christie lo hizo 14 años antes, en 1890. Ellos se conocieron en la década de 1930, cuando Mallowan tenía poco más de 25 años y Agatha Christie ya rondaba la cuarentena. Se enamoraron, regresaron juntos a Inglaterra y se casaron. Agatha Christie siempre decía que casándose con un arqueólogo mucho más joven que ella, a medida que pasaba el tiempo y ella envejecía, es lo que hacía que él estuviera más enamorado todavía de ella, ¿no? Lo que nos hace ver también ese aspecto ingenioso, ¿no? y bromista que siempre caracterizó y que podemos ver en todas las entrevistas a la reina del crimen, a la reina del misterio. Conservamos una extraña grabación de Max Mallowan del año 1977, un año después de la muerte de Agatha Christie y un año antes de la muerte del propio Max Mallowan, en donde nos cuenta en su propia voz, en primera persona, qué es lo que sintieron y vivieron al encontrar esas tumbas reales de Ur, junto con Leonard Cooley, y todo el trasfondo misterioso y macabro que había alrededor de esos sacrificios humanos en estas tumbas milenarias de época mesopotámica. Yo estuve presente cuando Sir Leonard Cooley, con el título que finalmente tuvo, destapó el cementerio real de Ur. Fue un momento asombroso cuando entramos en el llamado Pozo de la Muerte. El suelo entero estaba cubierto de oro, objetos y joyas que portaban las mujeres enterradas en el momento de la muerte del rey. Fue un descubrimiento maravilloso, importante desde el punto de vista de la arquitectura, pero también fui afortunado en otros momentos. En el transcurso de mis excavaciones en la ciudad siria de Nimrud, encontramos muchos documentos, todos en escritura cuneiforme. Era como recibir un telegrama desde el pasado, redactados casi de forma telegráfica, pero llenos de vida, contándonos las actividades que entonces hacían esas personas en relación a los edificios que habíamos descubierto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. No era la primera vez que Agatha Christie viajaba a Oriente Próximo. Hay que recordar la época en la que estamos, en la década de 1930. Ella lo había hecho pues prácticamente 15 años antes o 20 años antes, cuando fue en primer lugar a Egipto. Ahora vamos a contar la historia del por qué lo hizo. Y toda esa zona del Mediterráneo oriental era muy afín al mundo británico, ¿no? Recordemos las colonias, la época de las colonias, la influencia, el gobierno que tenía, por ejemplo, Inglaterra en Egipto, en este caso. Todo ello hacía muy cómodo y muy sencillo, ¿no?, que muchos ingleses viajaran por estos lugares, aficionándose a la arqueología y disfrutando de una serie de países en donde la vida era pues mucho más cómoda, pero sobre todo disfrutando, como decía, de ese patrimonio que a partir de las visitas, de los yacimientos, de la historia, en donde iban a un yacimiento, por ejemplo, y encontraban que los arqueólogos que trabajaban allí eran ingleses, y era muy cómodo, ¿no? Se sentían como en casa, ¿no? Poder estar charlando, ¿no? Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Agatha Christie cuando viajó a Bagdad y se encontró con Leonard Cooley en aquel lugar. Se dio cuenta de que había una afinidad muy grande con su origen, ¿no?, con la tierra que la vio nacer. Pues algo parecido le sucedió a Agatha Christie cuando viajó por primera vez a Egipto, lo que hizo eclosionar en su cabeza
una especie de burbuja en la que el mundo de los faraones generaba escenarios, generaba atmósferas muy propicias, ¿no?, para las historias de misterio y las novelas policíacas que ella ya estaba escribiendo. La visión que Agatha Christie nos proporciona del Antiguo Egipto a través de sus novelas es absolutamente fascinante, intensa y extensa a la vez, puesto que los múltiples viajes que realizó a aquella región le proporcionaron el argumento para componer, escribir algunas de sus novelas más fascinantes y también algunos relatos cortos y obras de teatro. La fascinación de la reina del crimen por Oriente Medio y su antiguo pasado es evidente en muchas de sus novelas, pero su conexión con dicha región es mucho más profunda, ya que, al igual que otras partes de esta región, Egipto fue un terreno muy fértil para sus procesos creativos y supuso además varios puntos de inflexión en su vida y en su carrera como escritora. Hay que sentar las bases que Agatha Christie visitó Egipto por primera vez a los 17 años, poco después de terminar sus estudios en París. A su madre, al parecer, le habían aconsejado que pasara el invierno en unos climas más cálidos tras una grave enfermedad, con lo cual se desplazaron hasta la ciudad del Cairo, donde también acontecería la presentación de la propia Ágata en sociedad. Y es que la elección de Egipto para su debut no fue precisamente nada inusual. En aquella época hay que tener en cuenta que Egipto estaba en gran medida bajo la administración británica y la agencia de viajes de Thomas Cook organizaba con cierta regularidad viajes a dicha región. También además la incertidumbre financiera en que se apostaba la familia de Christie desde la muerte de su padre, pues aconsejaba que hicieran la presentación en sociedad de la adolescente Ágata en un sitio más barato que en Londres, una ciudad que era inasequible quizás debido al estado climatístico de sus propias arcas. El coste además de la vida del Cairo por aquel entonces era mucho más manejable y el coste de los viajes además se recuperaba fácilmente habiendo alquilado la casa familiar de los Christie en Torquay como centro de vacaciones de invierno, puesto que fue durante esa fecha precisamente cuando se trasladaron hasta el Cairo. Le causó, sin embargo, una gran impresión la ciudad del Cairo, tanto es así que lo reflejaría en su propia novela, inédita además, Nieve en el desierto, su experiencia, por ejemplo, en el Hotel Gézira del Cairo, ¿no?, o en el relato semi-autobiográfico Retrato inacabado, que años más tarde escribiría o compondría bajo el seudónimo de Mary Westmacott. En la obra de Agatha Christie, quizás es Hercule Poirot, el detective belga, uno de los personajes, junto con Miss Marple, quizás más carismáticos y con más presencia en la literatura de la reina de las novelas de misterio. Digo que es Poirot el que más veces, ¿no?, ha acaparado el mundo de la arqueología y sobre todo del antiguo Egipto. Las historias de Poirot, identificadas con el mundo de los faraones, son varias, ¿no?, o con la arqueología. La más conocida de todas, antes lo mencionábamos, Muerte en el Nilo, ¿no?, que también se ha traducido en España con el título de Poirot en Egipto, para hacerla recordar un poco, ¿no?, a la película Muerte en el Nilo, protagonizada por Peter Ustinov, una película de cine clásico, me atrevería a decir, en donde hizo también que en la década de 1970 la figura de Agatha Christie, que ya era universalmente conocida, pues precisamente el papel de Poirot, interpretado por Ustinov, y la historia maravillosa que se cuenta y sobre todo el paisaje arqueológico que aparece en la película, se convirtiera en un referente, en el número uno, me atrevería a decir, de la historia de la literatura en el momento de esas novelas policíacas. La novela Muerte en el Nilo fue escrita y publicada en el año 1937 y tiene una historia, un trasfondo que no podía ser de otra forma. Está relacionada precisamente con un crucero que la propia Agatha Christie realizó
por el Nilo con su familia. Nos lo cuenta Juan José Montijano, autor de este libro, Los crímenes de Agatha Christie. Y después escuchamos un fragmento de esa maravillosa serie de televisión en la que Poirot es protagonizado por David Suchet, yo creo que uno de los mejores actores que ha interpretado a este genial detective belga en la pantalla. Christie entonces estaba cautivada por el pasado del Antiguo Egipto y las visitas de invierno a las distintas excavaciones de su nuevo marido se convirtieron en algo absolutamente habitual. En el año 33, por ejemplo, la familia se embarca en un crucero por el Nilo que lo llevó a recorrer los templos de Luxor y Asuán y las cataratas del Nilo. Durante el viaje, además, un pasajero dominante se convirtió en el tema de las conversaciones entre Christie y su propia hija Rosalie, hasta el punto de que estas ideas germinaron en su cabeza en una posterior obra de teatro denominada Luna en el Nilo. Pero tanto vio el potencial Agatha Christie del país de Oriente que decidió transformar esa obra de teatro en una posterior y exitosísima novela como es Muerte en el Nilo. Y a la diosa Hathor se la representaba a menudo en forma de vaca alada, la que dio a luz a todo el universo. Vaya, estaría muy ocupada. Pero a veces se la suele confundir por Isis, la que fue magníficamente preñada por el esperma de su propio hijo. Esa sí que es buena. ¿Cornelia? Oh, perdone. Una chica con preciosas curvas. Me encanta. ¿Cuándo veremos más pirámides? Suponía que Egipto estaba lleno de ellas. Largaos. Ya está bien. Vamos, fuera de aquí. Qué forma tan maravillosa de ser recordado. Tal vez haga construir una en la finca. Tú también podrías ser enterrado en ella. Vaya. Así los del pueblo tendrían algo de qué hablar. ¡Dios mío! Madame, monsieur. ¿Estáis bien? Bueno, es fascinante. La diosa Hathor era una mujer muy bella con cabeza de vaca. Creo que es mucho mejor que ser una vaca con una bella cabeza de mujer. Este lugar está lleno de historias así. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. El mundo anglosajón siempre ha estado muy relacionado con supersticiones y, por supuesto, con maldiciones. Hablar de Egipto es hablar de la maldición de Tutankamón. Es cierto que este concepto tenía prácticamente siglos, ¿no?, antes de la llegada de los ingleses. Los propios egipcios hablan en muchas ocasiones en esos textos de malditismo, de referencias a acusaciones, o mejor dicho, a proyecciones maléficas contra aquellos que actúen de forma impía en el interior de una tumba. Estos textos los encontramos en la propia literatura mágica de los antiguos egipcios. Incluso en la máscara de Tutankamón, con cuyo descubrimiento de su tumba en el año 1922 pues explota, ¿no?, de una forma incontrolada la historia de la maldición. Recordemos lo que contábamos en otros podcasts de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, la parte trasera de la máscara del faraón niño, con un fragmento del pasaje 151 del Libro de los Muertos, en donde se dan una serie de pautas para proteger mágicamente la cámara funeraria. Esto se entendió en su momento con una suerte de elementos protectores, ¿no?, también contra las maldiciones, y que aquellos arqueólogos que habían entrado no tan solo de forma impía en el monumento, sino por el simple hecho de entrar, por el simple hecho de perturbar el sueño eterno del faraón niño, pues con esto ya estaban bajo el peligro, bajo el terrible peligro de la maldición de los faraones. Todo ello es lo que marcó un poco la forma de pensamiento de Agatha Christie y de muchos coetáneos, y ella, como extraordinaria escritora, supo aprovechar como nadie este guiño del destino para poder aprovecharlo en sus novelas.
Cuando en el año 1923, ahora lo vamos a escuchar, Lord Carnarvon fallece, la historia de la maldición estalla, ¿no? Estalla también porque muchos periódicos en aquella época, que no tenían acceso a la información directa del descubrimiento por esa exclusividad de The Times, utilizan o pretenden, ¿no?, rellenar páginas hablando de Tutankamón, del descubrimiento, el hallazgo más importante, la noticia más importante, me atrevería a decir, en aquellos años de la década de 1920, los felices años 20, pues prefieren llenar, como digo, esas páginas de los periódicos por medio de historias un tanto gore en ocasiones, hablando de supersticiones, de supuestos rituales espíritas que se realizaban. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza en Checoslovaquia, ¿no? Aparece en un boletín de información de una sociedad parapsicológica que en el entorno de un artista muy conocido de la ciudad de Praga se hizo una sesión de espiritismo, se invocó al faraón Tutankamón, y todo lo que sucedió en aquella habitación, en aquel entonces descrito por los presentes, pues no es más que quizás uno de esos flecos, ¿no? Un nuevo fleco de la historia de la maldición, con movimiento de objetos, caída de cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Tutankamón fascinaba desde el punto de vista arqueológico a muchas personas, pero también fascinaba desde el punto de vista del temor que provocaba la maldición a muchos de los seguidores. Insisto, en una Europa, en una Inglaterra, en donde este tipo de maldiciones, este tipo de supersticiones tenían un calado muy profundo, sobre todo cuando eran ellos mismos, ¿no?, los que protagonizaban estas historias y las daban en muchos casos como verdaderas, ¿no? Juan José Montijano Ruiz, autor del libro Los crímenes de Agatha Christie, nos cuenta cuál es el trasfondo y cómo influyó la maldición y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en los trabajos de Agatha Christie. En 1922, poco después del comienzo de la carrera de Christie como escritora, se descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El acontecimiento dio lugar, desde luego, a una nueva ola de egiptomanía que se vio avivada, acrecentada por la llegada de los medios de comunicación. En particular, el diario londinense The Times pagó la cantidad de 5.000 libras, nada más y nada menos, por el acceso exclusivo a las noticias sobre la excavación, proporcionando además a todos sus lectores actualizaciones diarias a medida que los objetos eran retirados, sacados paulatinamente de la tumba. Hasta entonces, lo cierto es que nunca antes la arqueología había cautivado al público hasta ese punto. El acceso exclusivo del Times, además, supuso que muchos otros reporteros occidentales que acudieron a Egipto tuvieran que recurrir a la especulación, a la invención, la derivación, por ejemplo, holmesiana de eso que fue la llamada maldición del faraón, que se popularizó también a raíz de la muerte del quinto conde de Carnarvon, varios meses después del descubrimiento de la tumba, acrecentó todo el aluvión de exotismo que giraba en torno al descubrimiento de la tumba del faraón niño. La muerte del conde, además, fue causada por una infección, probablemente derivada de una picadura de mosquito. Esta idea de que las momias y los espíritus egipcios podían traer la desgracia es muy antigua y ya forma parte de la cultura popular desde la famosa expedición de Napoleón a Egipto. El propio Arthur Conan Doyle había escrito varios relatos cortos, además, que utilizaban la mística asociada a los artefactos egipcios como un mero subterfugio argumental para resolver un crimen, un asesinato. En esta línea similar, es cierto que Agatha Christie incluyó por primera vez un relato titulado La aventura de la tumba egipcia en una recopilación titulada Poirot investiga en 1924. El retrato que Christie hacía de Egipto en este relato corto seguía siendo un poco superficial, utilizando la maldición de un faraón simplemente como un elemento de apoyo a su profundo conocimiento de la droga y veneno. Sin embargo, en el capítulo posterior de la carrera de Christie estaría influenciado profundamente por su nuevo interés por el pasado, gracias al matrimonio que llevaría a cabo con su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan. Pero llegado a este punto también, no solamente Agatha Christie escribió un relato sobre la maldición de Tutankamón. Esta misma maldición le procuró además algunas otras obras ambientadas en el antiguo Egipto. Precisamente en una de las múltiples excavaciones arqueológicas
que Max Mallowan llevó a cabo en Egipto, pues le llevó a conocer al nada más y nada menos que a Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Tanto es así que los tres grabaron una profunda y solvente amistad. Los tres solían jugar, por ejemplo, al bridge en el Hotel Winter Palace de Luxor. Mallowan, por ejemplo, describía a Carter como un personaje algo divertido, sardónico. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. La descripción que hace Max Mallowan de Howard Carter confirma un poco lo que yo siempre he defendido, ¿no? Siempre se ha criticado al descubridor de la tumba de Tutankamón como una persona huraña, una persona poco sociable. Sin embargo, le ves en los vídeos de la época, en las imágenes de cine que se grabaron en la época por parte de Harry Barton, uno de los componentes del equipo, y siempre se le ve bromeando, ¿no? Siempre se le ve sonriendo, saludando a la cámara, haciendo gestos con las piernas de broma, ¿no? Y esta simpatía y este divertimento, ¿no? Y este humor sarcástico que describe Max Mallowan, pues encaja un poco con esa idea que podíamos tener en realidad de Howard Carter. Y la historia de la maldición pues se encaja perfectamente en ese relato, ¿no? La aventura de la tumba egipcia, que fue publicado por primera vez en el año 1924 en una recopilación de relatos cortos de Poirot titulado Poirot investiga. No es casual, ¿no?, que 2 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con todo el éxito que tuvo en los medios de comunicación de la época, Agatha Christie utilice uno de esos relatos de Poirot dedicado precisamente a la investigación de un asesinato que sucede en un equipo de arqueólogos, ¿no? La inspiración parece evidente. ¿Por qué no lo desarrolló en una novela mucho más amplia? En una novela pues clásica, ¿no?, de las que ella hacía. Pues no lo sabemos, porque también le hubiera proporcionado seguramente una fama muy grande, ¿no?, a partir de la importancia del eco que tenía el hallazgo de Tutankamón en todos los medios de comunicación de la época. Vamos a escuchar de esa serie de televisión protagonizada por David Suchet, La aventura de la tumba egipcia, ese episodio de televisión del año 1993. Usted debe de ser Monsieur Poirot. Ah, lo que queda de él, sí. Yo soy Leonard Foswell, del Museo Británico. Ah, Monsieur Foswell. Recibimos el telegrama de Lady Willard. Lo siento, no es muy buen momento. Permítame que le acompañe a su tienda. ¿No les importará compartirla? No, claro que no. Me llamo Arthur Hastings. Mucho gusto. Sí, Lady Willard nos avisó de que venían. Hassan les asignará a uno de los Felajín para que les atienda, les traiga agua caliente y esas cosas. Ah, estaremos muy bien. Dígame, doctor Foswell. Gracias. ¿Por qué dice que no es un buen momento? Es el doctor Schneider. Ha contraído una enfermedad, ¿no es cierto? Está... No puedo soportarlo más. ¿No está respondiendo? No. Parece que cada vez está peor. No, por Dios. ¿Quién es? Ese detective que tanto entusiasma a mi madre. ¿Sergei? Ha muerto. Mi apego a la figura de Agatha Christie como escritora y como persona, porque luego he leído su autobiografía y muchos libros, ¿no?, que hablan de esta mujer extraordinaria, es muy grande, ¿no? Pues yo siempre lo he reconocido. El primer libro como tal que yo leí, no cómic o tebeo, siendo crío, con apenas 10 años, fue El tren de las 4:50, una novela protagonizada por Miss Marple, y que me atrapó
Me atrapó ese concepto del misterio, de la historia enrevesada. Es cierto que no es la mejor lectura, ¿no?, para un niño, pero poco después, con 13-14 años, ya fui comprándome todas las novelas de Agatha Christie, descubrí la figura de Hércules Poirot y Miss Marple quedó un poco en un segundo plano, y cuando descubrí que Poirot protagonizaba varias historias de investigación policíaca y detectivesca en Egipto, ahí es cuando ya quedé prendado no solamente de la figura de Poirot, sino también de la literatura de Agatha Christie. Pero esta mujer no solamente escribió novelas de tipo detectivesco tal y como pudiéramos entender ahora, ¿no?, con esos personajes que he mencionado, Miss Marple o Hércules Poirot. También cuenta con una novela extraordinaria en la que recrea la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, porque, por ejemplo, La venganza de Nofret está ambientada precisamente en la antigüedad. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, porque es una especie de giro, de salto en esa forma que tenía de escribir Agatha Christie. Siempre todo lo que había hecho hasta entonces era prácticamente relatos ambientados y desarrollados en época contemporánea, es decir, en los años 20, 30, 40, 50. Y, sin embargo, por primera vez con La venganza de Nofret, escrita en el año 1944, se atrevía, ¿no?, a recrear la vida diaria de una época a la que, bueno, pues ella también estaba muy familiarizada, ¿no?, por toda la literatura, los libros y esa propia experiencia que había tenido con Max Mallowan, su marido, en los trabajos en excavaciones en Egipto. Juan José Montijano, autor de Los crímenes de Agatha Christie, publicado por Diablo Ediciones, nos lo cuenta. Por esa misma época, en los años 30, Christie también escribió otra obra de teatro titulada Akenatón, basada además en el faraón del mismo nombre, con la que inicia, digamos, es el punto de partida a un cambio de la religión tradicional propia de Christie. Este impulso para escribir esta obra vino del egiptólogo Stephen Glanville, un viejo amigo de Max Mallowan, que había proporcionado discretamente a Agatha Christie pues toda clase de literatura y escritos de la época del propio Akenatón, una obra en la que la propia Christie transmite sus profundos conocimientos sobre el tema, y gran parte de sus diálogos fueron adaptados además de los propios textos antiguos. Otra de las novelas ambientadas o que Agatha utiliza para ser ambientadas en el Antiguo Egipto es La venganza de Nofret, que iba a resultar mucho más difícil de componer que Akenatón, puesto que tenía que pintar además un ambiente sórdido, la vida cotidiana de una sociedad antigua como la egipcia, para lo cual Agatha Christie se tuvo que imbuir y documentar de muchísimos conocimientos arqueológicos al respecto. Los especialistas en la obra de Agatha Christie consideran que La venganza de Nofret, que es una obra menor, los que nos consideramos investigadores de su obra, tenemos muy en cuenta que La venganza de Nofret es quizá una de sus obras cumbres, pese a ser una de las menos conocidas, pues precisamente debido al amplio espectro con el que dibuja toda la sociedad, la vida diaria en el Antiguo Egipto. Es un libro absolutamente muy recomendable para todos aquellos que deseen adentrarse en la obra de Agatha Christie. Evidentemente, todas estas novelas, obras o relatos biográficos estaban influenciadas por el gran acontecimiento del año 1922, como fue el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Nos alejamos despacio, silenciosamente, sin molestar a Agatha Christie, a quien dejamos en su escritorio de esa habitación del Hotel Old Cataract de Asuán, el lugar en donde dicen que escribió algunos de los relatos más vivos ambientados en el Antiguo Egipto de su literatura. Una mujer fascinante a la que yo creo que era obligatorio dedicar este podcast para recrear no solamente parte de esas obras, sino también el Egipto fascinante que ella nos legó.
cerramos la puerta de nuestra pirámide, en donde ya hemos colocado un nuevo bloque en su construcción. Espero que hayáis disfrutado de él, de este Egipto de Agatha Christie. No me queda más que daros las gracias una vez más, deciros que podéis escuchar todos los podcasts emitidos hasta ahora de Dentro de la Pirámide en las aplicaciones habituales, en la aplicación de Podium Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no os olvidéis de ese canal de YouTube, Dentro de la Pirámide. Nos seguimos escuchando dentro de poco aquí, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.